símbolo que se llama sigma. ¿Saben lo que significa sigma, muchachos? ¿Qué símbolo es? ¿Alguien me puede decir qué símbolo es? Es una sumatoria, ¿no? ¿Por Sí, qué? no, pero ¿cómo se llama el símbolo? ¿Qué letra es? Mayúscula, minúscula, ¿de dónde? A ver. Bueno, déjenme les digo el símbolo de la S y esta letra S la cambio a letra símbolo, la S minúscula. Igual hago lo mismo, letra símbolo. Entonces se vuelve también sigma. Ah, caray, esto es sigma. Órale, ahora sí que en el alfabeto griego. Este es sigma. Y este también es sigma. En ambos casos, los dos símbolos es la letra griega sigma, pero este es mayúscula y este es minúscula. La letra griega sigma la vamos a representar como una sumatoria y la letra griega sigma minúscula es la desviación estándar de la población. Acuérdense. Entonces, la letra sigma, la minúscula es la letra griega sigma y significa desviación estándar de la población. La S mayúscula significa suma. Sí, ¿verdad? Una X dijimos, la vamos a... es igual a una variable o denota una variable. Pero X subíndice Y, este subíndice, denota el valor de una variable en específico. XY va a denotar, por ejemplo, puede ser, denota a una variable X subíndice 1, X subíndice 2 y así, X subíndice N, donde todas esas son letras. La XY también son subíndices. Entonces decimos, X denota una variable. El iésimo valor que se representa por la Y representa a alguna de ellas. Cuando Y es igual a 1, representa el dato de la variable 1. Cuando Y es igual a 2, representa al dato número 2. Y así consecutivamente, muchachos. Entonces, por ahí tenemos cómo se representa la variable. Se denota por la variable, por la letra X, pero cada dato es un iésimo valor. El 1, el 2, el 3, el que sea. Bien. Significa sumatoria. Y las reglas de la sumatoria es de dónde a dónde. Aquí yo tengo 5 datos. El X subíndice 1, 2, 3, 4. No sé qué sea, tal vez la edad de unos niños, 3 años, 4 años, 6 años, 4 años, 3 años. En total, el tamaño de la muestra que yo tengo
el tamaño de la muestra. Ojo con lo que le estoy diciendo. Es 5 porque tengo 5 datos, del 1 al 5. O del 1 al n, el n siempre es el último dato. En este caso, el 5. Y si yo quiero sumar a todos los valores, aquí lo represento por esto. ¿Cómo digo sumar todos los valores? Bueno, sumar todos los valores es precisamente esto. La suma desde el dato número 1, desde igual a 1. ¿Cuál dato número 1? Este, del dato número 1, mira. Desde el dato número 1 hasta el último que tengas, hasta este valor n. Hasta el último, en este caso, es el x5. Entonces, la suma desde igual a 1 hasta n, ¿de qué? De la variable xy, significa que los voy a sumar a todos. Eso significa que voy a sumar x es 1 cuando xy, cuando la y vale 1. Cuando la y vale 2, 3, 4 hasta el último 5. Esto representa, pues, jóvenes, sumar todos los datos de la variable que estoy manejando ahorita. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Y pues la suma se hace después. 3, 4, 5, 6, 7. En las medidas de tendencia central tenemos a la media. Cuando hablamos de medida de tendencia central, hablamos alias los promedios, Y la media se representa lo que ustedes me han dicho. ¿Cómo calculamos una media? Hay como 2 o 3 que no los veo, muchachos. 4 o 5. No sé por qué se me ocultan. Entonces, La media no es la suma de de todas las variables entre el la número de los. suma de los datos de la variable. ¿Sí? La suma de todos. Ah, mira, acabamos de ver precisamente eso, que la suma de todos, si yo aquí tengo un valor, 4 valores, n valores, pues sumo todos y los divido entre ellos. Esta es lo que ustedes me dijeron. ¿Cómo calculamos una media? Pues suma todos y divídelos entre ellos. Este es el símbolo, los símbolos que usamos para decir suma desde el dato número 1 hasta el último que tengas de la variable x, suma los datos y divídelo entre ellos. Entonces, si yo deseo calcular una media, dice aquí, de los accidentes ocurridos en los últimos 7 años. En el 2014 ocurrieron 18, en el 2015 23. Bueno, voy a sumar todos estos datos. Como dice aquí, la sumatoria desde el dato 1 hasta n de x y entre n. Bueno, pues 18 más 23 más 21 más 17 más 18 más 133. 133 entre 7 te da un promedio de 19 años, perdón, 19 accidentes ocurridos en promedio en estos años. ¿Qué es este 19, muchachos? Una media, doctor. Sí, es el valor que representa a cada uno del total de los elementos de la muestra. El 19 representa el número de accidentes que ocurrió en cada año. Oye, pero aquí nomás ocurrieron 17 en el 2017. Sí, bueno, pero el 19 es el que los representa. Otra cosa importante que vamos a ver más tarde, la media detecta cualquier cambio que hay en estos datos de la variable. Cualquier cambio, eso lo detecta la media. Entonces, una propiedad de la media es que representa a cada uno de los datos. Mediana, ándale. ¿Cómo calculamos una mediana, muchos? A ver, ¿quién se acuerda? Ese es un proceso de aprendizaje. No evalúo más que en los exámenes que me dé la respuesta correcta. Ahorita evalúo que participe. Para ver cómo vamos, porque si alguien se equivoca, retrocedamos un paso. Miren, así. Muy bien, muchachos. Voy a explicarles cómo se calcula la mediana. El punto central de todo esto es no explicarles cómo se calcula la mediana. En su programa, ahí abajito del programa dice competencias. Y la primera competencia es la interpretación.
A eso venimos a metodología de la investigación uno, muchachos. Adquirir 4 competencias. No se les olvide cuáles 4 competencias. Entonces, en nuestro caso, no me interesa como elemento central que ustedes se enseñen a calcular la mediana. Es importantísimo, no hay duda, que lo comprendan bien. Pero lo que más me interesa, el elemento esencial es que ustedes enseñen a interpretar la mediana. Y para interpretar la mediana, ustedes van a requerir, número uno, saber cómo se procesa o cuál es el procedimiento para calcularlo. Y de ahí tomar la decisión de cómo interpretarlo. Bueno, Carlos, ¿cómo le haces para estar de cabeza? No te vas a caer hasta el techo. Bueno, jóvenes, voy a mostrarles aquí un archivo y este es que se repite un dato, la desviación estándar es una S, la varianza es S elevado al cuadrado, tamaño y tamaño de la muestra. Esto ya lo vimos, sigma significa sumatoria, sigma minúscula significa desviación estándar de la población, sigma elevado al cuadrado, sigma cuadrada, sigma elevado al cuadrado, es la varianza. Bien, dijimos hace rato que la sumatoria, si nosotros expresamos aquí, por ejemplo, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, dice súmalos todos. Pero podemos expresar la sumatoria, mira, como aquí, desde i igual a 2 hasta 4. Ah, nada más vas a sumar x2, x3 y x4. Aquí se define cuánto vas a sumar. En general, solamente decimos sumatoria y quiere decir que sumas todos. Y brincamos aquí a la mediana. Claro, debemos de considerar que para calcular la mediana hay que ordenar los datos de manera de que el menor de ellos sea el primero y de menor a mayor. Estas son las estaturas de un grupo de... ¿Cuántos pacientes, muchachos? ¿Cuántos participantes? Cinco. Eso, muy bien, con eso. Give me a five y ya con eso, muchachos. De 5 pacientes. Sí, está dada en centímetros por lo que vemos. 154, 160, 100, 135. Ahora bien, a veces vamos a calcular la mediana, muchachos, ¿eh? A veces no vamos a hacer ningún cálculo, nada más vamos a determinar, este es el valor de la mediana, sin hacer ningún cálculo. Si el número de datos es impar, no vamos a calcular nada. Mira, número de datos impar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el que está en medio? El dato central. Fíjense en esto que les voy a decir, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer antes de calcular o determinar el valor de la mediana, ya que están ordenados, es saber cuál dato contiene a la mediana. Si tenemos 5 datos, ¿cuál dato contiene a la mediana? El dato número... 3. Muy bien, el dato número 3. Hace rato les pregunté. El 83. El 80 ¡Ah, cabrón! ¿El qué? El, el 43. Ah, muy bien. ¿Y cómo le calculaste ese dato? Pues saqué la mitad de 84. ¿Por qué la mitad de 84 si tengo 85 datos? La mitad de 84 es 42, ¿no? Más 1, 43. Para completar los 85. Ándale. Y si tengo 84 datos, ¿cuál dato contiene a la mediana? Ahí contendrían 2. El, A ver, permíteme. Wendy, ¿cuáles datos? ¿Mande, doctor? ¿Cuáles datos? A ver, repíteme la pregunta, Wendy. ¿Cuáles datos? No. Bueno, Es que dijo que eran 85 y Alex lo que hizo fue que tomó no te quedaste atrás, Wendy. No sé dónde andas. ¿Cuántos datos tengo ahora, muchachos? Díganle a Wendy. 84. 84.
Esa pregunta 85 se quedó atrás, Wendy. 84 datos. Y yo te pregunto, ¿cuál es el dato que contiene la mediana, Wendy? Pues el dato que se encuentra en el centro, Ah, es una respuesta que aplica a cientos de miles de preguntas. ¿Cuál dato? el 42. El 42. ¿Los demás qué dicen? El 41.5. Órale, 41.5. Ándale. Muy bien, Y el Andrea. 42 al 43, ¿no? Entre el 42 y el 43, Andrea. El 42.5. Pues es lo mismo, 42.5, Alondra. Marcela. Bueno, muy bien. Salgamos de esta duda, muchachos. Ahí les va. Mira, sea impar o par, cualquiera. Tú lo que necesitas saber es conocer cuál dato, cuál de todos estos contiene a la mediana, ya sea par o impar. Y una forma de saber cuál dato contiene a la mediana es con esta fórmula que está aquí. La ubicación de el dato que contiene a la mediana, mira aquí dice, ubicación del dato que contiene a la mediana es igual a n más 1 entre 2 o n más 1 por 0.5. Es lo mismo dividir algo entre 2 que multiplicarlo por 0.5, les pregunto. ¿Es lo mismo dividir entre 2 que multiplicarlo por 0.5? Sí, doctor. Sí, un no, un quién sabe, profe. Díganme. 3 por 0.5, ¿qué te da? 5. Muy bien. ¿De acuerdo, Wendy? Entonces, jóvenes, resulta de que para calcular, que es lo primero que les dije, lo primero que tienes que hacer es saber cuál dato n más 1 entre 2. ¿Cuántos datos tenemos, muchachos? 5 5. más 1 6, entre 2. 3. Ah, sí, el 3. Por lógica o por una inspección visual, rápidamente aquí vemos 5 datos, pues el del medio es ese 3. Pero si tenemos 85 datos, 85 más 1, 86 entre 2, el dato 43 contiene la mediana. Entonces, cuando el número es impar, muchachos, no hacemos ningún cálculo. La mediana solo se determina. ¿Cuál es el dato que contiene la mediana? ¿Cuánto vale la mediana? 162, doctor. Ah, muy bien. La mediana es 162 centímetros de estatura de este grupo de pacientes. ¿Y qué pasa cuando esto aquí es lo que acabamos de ver? ¿Cuál dato contiene la mediana? El dato número 3, entonces la mediana es 162. ¿Está este recorrido? La media. ¿Cuánto es la mediana ahí, muchachos? Media de 162 y 168. De 165. Ah, Chihuahua. Le falta dividir entre 2. 165. Muy bien, 165. Ya calculamos la mediana cuando el número de datos es par. El dato 3.5 en teoría contiene a la mediana. ¿Y cuánto vale la mediana? La media de 162 y 168. Aquí está, ¿eh? Primero calcular el dato que contiene la mediana. Es el dato 3.5. Ahora calculamos la media de los dos centrales del 162 y decimos que la media de los dos centrales 165 es la mediana. Mediana igual a 165 centímetros. Así que si tenemos 84 datos, 84, ¿cuál es el dato que contiene la mediana? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la fórmula? N más 1 entre 2. 84 más 1, 85 entre 2. 42.5. El dato 42.5.
Por lo tanto, vamos a calcular la mediana con el dato 42 y el 43. ¿Sí? El promedio del dato 42 y 43. Porque el dato 42.5 es el que está en medio, ese es el valor de la mediana. Bueno, muchachos, así se calcula la mediana. Eso es lo que nos enseñaron hace algunos años en prepa, en secundaria. Pero ese punto deja de ser relevante a partir de que tenemos una calculadora y le metemos datos y mediana tanto, chin. Nos enseñaron a hacer cosas que las computadoras, los software, las calculadoras lo hacen ahora más rápido y mucho más eficiente y más confiable. A nosotros nos corresponde la otra parte, la que nunca nos dijeron, muchachos, la interpretación. ¿Y qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir este 162? ¿Qué quiere decir este 165? ¿Cómo lo interpretamos en términos de la salud de mis pacientes? Bueno, pues ahí les va. Hagamos un ejercicio, muchachos, primero. Aquí tengo los mismos datos, 154, 180. ¿Sí los están viendo? Son los mismos datos que teníamos ahorita, de los cuales calculamos la mediana, el dato que está en la media de estos dos, 165. Pero ahorita lo que yo quiero que me calculen ustedes es la media de estos datos, la media. Por favor, calcúlenmela. A ver. Anoten ahí los datos, Calcúlenla, por favor, la media. A ver, esos señores que están haciendo ya el cálculo, por favor, apresúrense porque hay como 5 que no están haciendo nada. Yo creo que esos son jefes. Están esperando que ustedes terminen, 166.5. ¿Cuánto? 166.5. 166.5. A ver, ¿los demás coinciden? Sí, doctor. Muy bien, déjenme le pongo aquí. 166.5. La media de este conjunto de datos es 166.5. ¿Y qué tal si hacemos un breve cambio, muchachos? Un cambio leve, nada más. En vez de que el paciente número 1 midiera 154 centímetros, un adulto, era de un niño recién nacido y mide 54 centímetros. Calcúleme por favor la mediana de ahora de estos datos, considerando que este es 54. 149.83. Los demás. ¿Lo confirman? 149.8. Muy bien. ¿Qué pasó con el valor de la media, muchachos? Con respecto a este primero. ¿Cómo es ahora? Doctor, una duda. Dígame. ¿Dijo media o mediana? No, media. Estamos calculando media. Ah, no, se me quedó. Sí estamos en el tema de la mediana, No, no se nos pasa, pero ahorita estamos calculando en un breve paréntesis que estamos haciendo la media. ¿Qué pasó con el valor de la media, muchachos? Aquí, este valor, ¿qué pasó con este otro cuando cambiamos este dato? ¿Qué ocurrió? Algo muy simple, pregunta simple, respuesta simple. Disminuyó. Disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? Pues porque este dato disminuyó. Antes era 154 y ahora es 54. Bueno, ahora supongamos que el último dato, que era 180, se incrementó a un jugador de básquetbol y mide 230 centímetros. Calculen por favor la media con estos datos. Hay como 4, 174.8. 174.8. Muy bien. ¿Qué pasó ahora con la media, muchachos? ¿Se incrementó? Sí. Sí, porque este valor se incrementó. Sí, ¿verdad?
Entonces estamos diciendo, tal vez estaríamos diciendo, muchachos, que x1, que aquí era el valor de la media 1, es 166 para estos datos. Disminuye este dato y ahora la media 2 es 149.8 y la media 3 es 174.8. Estamos viendo que la media detecta cualquier cambio. Muy bien. Regresemos aquí. ¿Cuál fue aquí el valor de la mediana, muchachos? ¿Lo recuerdan? La media de estos dos. ¿Sí o no? Un sí. Bueno. La mediana vale 165 en este conjunto de datos. La media vale 166.5. Aquí la media es mayor que la mediana. Y luego, aquí, con estos datos, ¿cuánto vale la mediana? ¿Cuánto vale la mediana, muchachos, con esos datos? Lo mismo, ¿Cuánto es lo mismo? ¿149.8? 165. Ah, Chihuahua. ¿Estás seguro, Sergio? No, perdón. Pues es que este ya cambió, este ya es 54, ¿eh? Sí, sigue siendo igual. ¿Qué hubo, Sergio? ¿Te hice dudar? La mediana sigue siendo igual la media de los dos centrales. Y acá, cuando este cambió a 230, ¿cuánto es la mediana? Lo mismo. Lo mismo, 165, la media de los dos centrales. Muy bien, jóvenes, ahora díganme ustedes, ¿qué observan? ¿Qué podemos concluir de cambios en los datos? ¿Hay cambios en la media, en la mediana? ¿Qué podemos concluir de este ejercicio? Dígame. De la mediana es como la mitad de las personas miden 165 Sí, y en la media de entre todas esas, la que más se repite es la de, por ejemplo, 166.5 en la primera. pero eso es Bueno, una... sí, o sea, ese es como el promedio de todas esas, de las 6 personas, bueno, de las 6 medidas, pues todos tienen esa medida en promedio, casi todos. Bueno, no sé. En ese primer grupo, sí, sí, está muy bien, Sí. Abril. Así es, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, observen ustedes algo, ¿eh? La media detecta cualquier cambio. Eso es lo que estamos observando ahorita aquí. La media detecta cualquier cambio. Y la mediana es una flojonaza. La mediana es insensible a los cambios extremos. Puedes cambiar todos estos, los que quieras. Puedes cambiar el de afuera. Mientras nos cambien el central o los dos centrales, en este caso para un par, aquí podrían ser 600 datos, y con que no cambiara el 300 y el 301, podrían cambiar los otros, todos. Y mientras no cambien los dos centrales, la mediana sigue igual. Entonces, por lo que dice Abril, tengo que comentarles algo. Medidas de tendencia central. Se les conoce alias los promedios. La moda es un promedio. La mediana es un promedio. La media es un promedio. Esas tres medidas son promedios, ¿eh? Como la media es la que más se usa, pues a esa se le conoce más como promedio. Pero si yo les digo, calculen un promedio, pues ustedes tendrían que decirme estrictamente, ¿cuál, doctor? ¿La moda, la media o la mediana? Los tres son promedios. Claro, en el lenguaje típico, en el lenguaje coloquial, la media es el promedio, ¿verdad? Pero estrictamente sí hay esa diferencia. Entonces,
aquí nosotros calculamos una media y mediana en cada grupo de datos. La media sí cambia, detecta cualquier cambio. La mediana es insensible a cambios extremos. En una investigación, muchachos, como medida de tendencia central, ¿cuál deberías de utilizar ahora que sabes que hay diferencia? ¿La media o la mediana? La media, ¿Por qué la media, Abril? porque se notan cambios drásticos. O sea, si un valor cambia, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Muy bien. Alex, ¿tú qué dices? ¿Ibas a decir algo? Yo creo que también siento que esa seguridad que te da al identificar cambios, pues ayuda a mantener un control o tener o sea, percatarse de los cambios, pues. Bueno, muy bien. El próximo semestre, cuando ustedes estén en metodología de la investigación 2, no van a ver tantos números, van a ver más teoría. Dentro de ella van a ver el marco teórico. El marco teórico es algo fundamental en una investigación científica, muchachos. La respuesta a la pregunta, ¿qué utilizarás, la media o la mediana? Depende, doctor, depende del marco teórico. ¿Por qué? Pues es que si yo voy a hablar de variables, estatura, peso, IMC, presión arterial sistólica, glicemia, lo que yo voy a hablar de como variable, tengo que consultar el marco teórico. Y en el marco teórico yo voy a leer cómo otros investigadores realizaron las mediciones. Si la mayoría o todos están de acuerdo en utilizar la media, pues utilizo la media. Si la mayoría estuvieran de acuerdo en utilizar la mediana, voy a utilizar la mediana. En algunos casos, muchachos, requerimos eliminar los valores extremos y nos interesa más la mediana. Por ahí vienen los Juegos Olímpicos en algún mundo. En los Juegos Olímpicos, en los clavados, ¡paz! Siempre eliminan la calificación más baja y la más alta, los jueces. ¿Por qué? Porque una calificación muy baja la pudo haber dado un país que está en contra de ese país participante. Y una calificación alta la pudo haber dado el juez de un país que es amigo de ese país. Entonces ahí existe cierta, diríamos, falta de ética. Entonces, porque este le da un valor alto y este le da un valor muy bajo. Se eliminan esos valores, ¿sí? Entonces ahí, en un momento dado, nos conviene la mediana. En otros nos convendrá la media. Bueno, pero ya ustedes lo decidirán más adelante. Lo importante ahorita es que ustedes se den cuenta que la media representa a cada uno de ellos, que la mediana está en un momento dado dividiendo la población en dos partes iguales. Y ahorita vamos a ver el elemento central de la clase de hoy. A mí me interesaba nada más recordarles cómo se calcula la mediana, cómo se calcula el valor que contiene a la mediana. Y a partir de aquí quiero que vean precisamente las diferencias entre la media y la mediana. Y ahora concluyamos esto diciendo lo siguiente. Mira, yo aquí tengo los datos de los 6 pacientes, estos 6 pacientes. Y calculé la mediana de los 6 pacientes, un valor que no existe, 165. Aquí la mediana, muchachos, está primero dividiendo a la población en dos partes iguales, el 50%. ¿Cuántos datos hay abajo de este? Bueno, abajo es acá arriba, ¿verdad? ¿Cuántos datos son en total? 7. Rápido. ¿Cuántos? 7. Pero son 6. 7. Bueno, 6 más el datos 3.5. del 1 al 6. Antes de la mediana, ¿cuántos hay? 3. Después de la mediana hay 3. El 50%. Entonces nosotros podemos afirmar el 50% de las estaturas, en vez de los datos,
es igual o menor a 165 centímetros. Eso es lo que podemos afirmar nosotros ahorita, muchachos, ¿eh? Que el 50% de los pacientes tiene una estatura, una de las dos, igual a o menor a la mediana, a 165. Por el otro lado, hacia arriba, el 50% tiene un valor igual o mayor. A ver, 50% de los datos tiene un valor igual. ¿Alguien mide de estos 165 centímetros de los 6 pacientes? No, entonces no es igual. ¿Qué es menor? Aquí decimos, el 50%, 3 pacientes tienen una estatura menor a la mediana, menor a 165. 162 es menor, 160, 154, sí. Ah, muy bien. El 50% de los datos, 3 pacientes tienen una estatura igual, no, igual nadie. Mayor, sí, mayor. 168 es mayor que la mediana 165. ¿Sí está claro, muchachos? Lo mismo ocurriría aquí. El 50%, pero aquí hay un caso. El 50% de estos datos tiene una estatura igual, en este caso, 162 o menos. Fíjense bien, ¿eh? Porque aquí sí hay una estatura. Aquí la mediana fue 162, la que contiene el dato número 3. Y por eso afirmamos que el 50% de los pacientes tienen una estatura igual o menor a 162. ¿Sí estamos claros con eso? Esto es lo que nos va a interesar a nosotros para poder lograr hacer las primeras 2 competencias que tenemos ahí en nuestro programa, muchachos. Interpretar los datos. 1. 2. Saber cuándo podemos o no emitir un juicio o un diagnóstico. A ver, si comprendieron lo que les dije y si no hay dudas, deberían de responderme a la siguiente pregunta que les voy a hacer. Tengo un grupo, muchachos, hipotético, hipotético. Un grupo hipotético de 16 alumnos. En FAFSA, ese sí, es en FAFSA. Tengo un grupo de 16 alumnos en FAFSA, cuya mediana, la mediana de las calificaciones, la mediana, muchachos, es 59. Déjenme, le pongo platillos, centellos y todo. Ahí está. A ver, por favor. Fabiola, Jennifer. ¿Cuál fue su pregunta, Doc? Interprétenlo. Interpretar, Helen. Interpretar esa información que le estoy dando. ¿Qué quiere decir? A ver, tengo un grupo de... ¿Cuántos pacientes les dije? De alumnos. 16. ¿Cuántos? Tengo un grupo de 16 alumnos con una mediana de calificación de 59. Interprételo. Dígame qué está pasando con ese grupo. Muy bien, Marcela. Perfecto. ¿Sí lo captan así, muchachos? Conforme a lo que anunciamos nosotros, el 50% de los datos tiene una calificación igual o menor a esto. Pero ahora afinémoslo un poquito. Primero díganme, ¿cuánto es el 50%, Marcela? Muy bien, 8 alumnos. ¿8 alumnos qué? ¿Cómo están? Díganme. No, pero dígame, ¿qué significa que tengan una calificación de 59 o menos? ¿De 59 o más? No, sí. 8. ¡Vámonos! Excelente. Eso es lo que tenemos que interpretar, muchachos. A ver, déjenme pienso. Otra vez. Tengo 16 alumnos. ¿Cuánto es el 50%? 8. 8 alumnos tienen calificación, según el rollo que echamos ahorita, de 59 o menos. Y 8 tienen 59 o más.
Eso quiere decir que 8 están reprobados. ¿Cuáles? Los que tienen 59 o menos. Si todos tienen 59 están reprobados. Si tienen menos, 58, 55 también están reprobados. Al menos 8 alumnos están reprobados. Esto es lo que tenemos que concluir, muchachos. Al menos 8 alumnos están reprobados. ¿Y los otros 8 cómo estaban, muchachos? Pues pasaron. ¿Pasaron, Alex? Bueno, al menos aquí en UGED sí, pasaron. ¿Por qué pasaron, Alex? Porque están ¿Cómo arriba. dice? Porque eso es el 50% restante es igual o mayor que 59. Igual o mayor. Si todos tienen 59, ¿qué pasa? Ah, pues sí, están Si reprobados. nada más 3 tienen 59, pues 5 aprobaron. Si uno nada más tiene 59, 7 aprobaron. Fíjense en esto, muchachos, imagínenselo, por favor. Y si tienen duda, dígamelo para explicárselo. En el primer caso, en la primera emisión de juicio, interpretación que hacemos, no hay duda, 8 están reprobados, porque 8 tienen 59 o menos. Doctor, pero no todos tienen 59. No, unos tienen 50 y otros 45. No importa, en este escenario, para cualquiera que tenga 59 o menos, todos están reprobados. No cambia la decisión. En cambio, hacia el otro extremo, cuando nosotros decimos que 8 tienen 59 o más, puede ser que los 8 tengan 59, todos reprobados. Puede ser que solo uno tenga 59 y los otros ya 60, pues, o dos estén con 59 y 7 y así se da el caso. Hay muchos escenarios que cambian nuestra decisión. Por eso lo único que podemos afirmar en este caso es que 8 están reprobados. Jóvenes, otro ejemplo, tengo 20 alumnos con una mediana de 60. Interprételo. 8 alumnos. 20 alumnos. Ah, pues aquí es diferente. Porque el 50%, bueno, los primeros 10 puede, no sabemos si estén reprobados o hayan sacado 6. Sin embargo, los otros 10, después de los primeros 10, esos sí pasaron todos. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron, Alex? Pues porque son igual a 60 o mayor. Ah, muy bien. Emilio, ¿qué dices? Sí, exactamente eso iba a decir. Al menos la mitad, o sea, de los que tienen igual a 60 o más, sí pasaron. O sea, el 50% del 20, pues No me serían 10 digas alumnos. cuántos. Exactamente, 10 10 alumnos. alumnos. Sí, dígame cuántos, Ustedes hagan los cálculos para saber cuánto es el 50%. Muy bien. Al menos 10 alumnos están aprobados. Porque que tengan 60 o más están aprobados. Y los demás, quién sabe, no lo sé. Puede que todos estén aprobados también con 60. O puede que uno o dos aprobados y 9 o 8 estén reprobados. No lo sabemos hacia el otro lado. Estamos entonces viendo que la mediana, muchachos, nos está dando información, pero solo de la mitad de mis pacientes, Vayamos a un término genérico como la glicemia. Vamos a considerar para nuestra clase, muchachos, porque yo trabajé 28 años en el Seguro Social y siempre nos cambiaban la medida. Algunas veces nos decían que 110 todavía estaba bien, que si 3 veces salía 126 ya era un prediabético, un diabético, etcétera, etcétera. Y la Organización Mundial de la Salud tiene su criterio, el Seguro Social, la Secretaría, etcétera, etcétera. Vamos a suponer nada más que en términos de glicemia, muchachos, para fines de la clase, los valores normales son de 80 a 100. Arriba de 100 tienes hiperglicemia, abajo de 80 tienes hipo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, muy bien. Bueno,
les doy la siguiente información. Tengo 40 pacientes, 40. ¡Tan! Déjenle doy al teclado. ¿Ya estás pensando en cuántos? 20. Muy bien, ya estás pensando en 20, Abril. Tengo 40 pacientes con una glicemia de 135. Tengo 40 pacientes con una mediana de glicemia de 135. Interprétalo. Es fácil, rápido, así como lo estás pensando. Sheila, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy. Sí, pero a ver, respóndame. Me quedé en que los 40 pacientes, y apenas iba a decir lo del autodato para empezar a analizarlo. Ya lo dije. No lo escuché. A ver, jóvenes, ¿quién me da la interpretación? Pues que todos están hiperglicémicos. Todos, Alex. Pues sí, ¿no? Muy bien, Marcela. 20 están hiperglicémicos, los que tengan 135 o más. Y los otros tienen 135 menos, los otros 20, o no sé cuántos tengan. Puede bajar uno a 135, el otro a 120, el otro a 110 y los demás abajo de 100. O todos pueden estar hiperglicémicos. No lo sabemos. ¿Sí está claro? Sí. Hasta ahorita la mediana solo nos está dando la mitad de la sopa. No suelta más. Ahí les va el otro ejemplo. Al otro extremo. Tengo 10 pacientes con una mediana de glicemia de 70. Interprételo. ¿Qué pasó? Nadie. Alex, regresa. Y Alex Pues, se fue al baño. son 10 pacientes. Doc, dijo 10 pacientes, ¿verdad? Dígale. Entonces, quiere decir que mínimo 5 pacientes tienen 70 de glicemia. ¿Y eso qué quiere decir? 70 o menos. ¿Cómo? ¿Eso qué quiere decir? 70 o menos. Que tienen 70 o menos, sí, la mitad de ellos, al menos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tienen es el 50%? Ah, bueno, que tienen hipoglicemia, sí. Ujú. Que 5 pacientes están hipoglicémicos. Hipoglicémicos. 5, ¿verdad? Hipo. Sí, ¿Y los otros 5? pues no sabemos. Bueno, Uy, tienen más de está 70. mediana. No, está bien, hija, está bien, no sabemos. Sabemos que tienen más de 70. ¿Cuánto? Pues No eso sabemos. implica que pueda cambiar nuestro diagnóstico a que sean algunos que siguen hipo, otros normo y otros pueden estar hasta hiper, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los 5 que tienen 70 menos están hipo. Bueno, ahí les va, muchachos, ¿eh? Ahora sí. Tengo 60 pacientes. Ta, 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 ta. ¿Ya estás pensando en cuántos? 30. 35. ¿30 y qué? Dijo 70, ¿no? 60. Ah, 60. 30. Muy bien. Tengo 60 pacientes con una mediana de glicemia de 90. Ahora sí, me voy a dormir un ratito, ahí me despiertan muchos cuando terminen. En este caso, ambos pueden ser o no. No, pues entonces, por lo menos el 50% tiene un nivel normal, ¿no? Por lo menos el 50 están normales. ¿Cuáles, Sergio? Los de mayor nivel. Los de mayor. Ah, Chihuahua.
¿Ustedes qué dicen, muchachos? Sería 30 son menores o iguales de hipoglucemia y 30 otros serían iguales o mayores de hiperglicemia. Pero o sea que no me dices nada. Igual o mayor. No, ¿Por qué, Marcela? ¿Por qué no podemos? Ajá. No. Hijo. Oigan, ¿por qué en los casos anteriores, en los 4 casos anteriores que les puse, sí me pudieron decir, tantos están así, doctor, y tantos no sabemos? Y ahora, ¿qué es el punto? O sea, ¿por qué no podemos emitir un juicio ahorita, muchachos? ¿A porque causa de están qué? fuera del rango. Los ¿Están fuera otros, del rango? ¿Cómo sí, sabemos, Abril? o sea, porque, por ejemplo, usted dijo de 80, bueno, sí, 80 a 110 creo que dijo, 80, son 100. normales. 80 a 100 son normales. Y usted nos estaba diciendo que las preguntas de abajo de 70 y arriba en 130, entonces se podía decir algo, pero cuando está en medio en ese rango, pues no se puede decir qué, porque puede estar dentro de lo normal, dentro de lo de hipoglucemia o hiperglucemia. Perfecto, Abril. A ver si entendimos los demás, muchachos. Fíjense bien. En los ejemplos pasados había un punto de corte, un punto de corte que sí nos indicaba el estado de salud de mis pacientes. Cuando yo dije que teníamos 135, pues todos los que tengan 135 están hiper. Cuando yo digo 70, pues todos los que estén abajo de 70. Pero en este momento le estoy diciendo 90 en la mediana, obviamente. 90 este ya no es un punto, es un rango. El 90 se encuentra dentro del rango normal de 80 a 100. Y como este ya se encuentra entre el rango normal, yo ya no puedo emitir un juicio. Cuando estaban en 135, todos los de arriba de 135 no había problema. Abajo de 70 tampoco, pero estoy en un rango. El estar en un rango, la H mediana no me dice nada, muchachos. Ah, que la canción. Y yo que apenas le empezaba a agarrar sabor a la estadística. A ver, permítanme, muchachos, reviso la lista de los pacientes, de los 60 pacientes. ¿Qué les cuento? Son 61, mira aquí al último hay otro. Son 61 pacientes con una glicemia de 90. Ay, doctor, ¿y eso qué tiene? Pues siguen estando dentro de ese rango. Sí, muchachos. A ver, piénsenle. ¿Para qué dimos una clase de cómo se hace el cálculo si no lo aplican? Piénsenle, son 61 pacientes, glicemia de 90. ¿No me puede decir nada también? Vamos a dormir un ratito. Echa a jalar las otras neuronas, ándele. No las deje de reserva. A ver, jóvenes, fíjense bien lo que les voy a decir, ¿eh? Miren, ahorita hemos iniciado con cálculos, diríamos que manuales, por decirlo así. Para calcular la media, pues suma todos los datos, divídelos entre ellos. Para calcular la mediana, ordena los datos, hace esto, y obtienes la mediana. Esto que les estoy diciendo ahorita y que les estoy indicando, y además las propiedades de la mediana, pues ahorita necesito que hagan los cálculos a mano, por decirlo así. Pero una vez que tengamos una comprensión clara de cómo se calcula, para qué sirve, qué propiedades, ya todos los cálculos que ustedes hagan, traten de hacerlo con el uso de la mayor tecnología que tengas. Una simple calculadora científica manual, un software, Excel, un programa SPSS, un programa SAS, que son programas estadísticos, ¿eh? Ya cuando conozcas bien todo,
Entonces, haces uso de la tecnología que esté a tu alcance para hacer cálculos. Porque a ti, mira, interpretar, eso es lo que tienes que hacer. A ver, jóvenes, ¿qué cambia si tengo 60 o 61 pacientes? Algo me tienen que decir. Pequeñísimo. No, la mediana sigue siendo 90. No hay que confundir, pero por ahí va, Marcela. A ver, si la idea que estás generando es esa. Tarara, tarara. ¿Qué? ¿No les dice nada? Che, mediana. ¿No? Sí, no. Ande, muchachitos. Cálculo de la mediana. Cuando los datos son impar. Cuando los datos son par. Algo les dice, algo. Muy pequeño, pero se los dice eso, ¿eh? No, hombre, mano. Jóvenes. Cuando la mediana de 90 cambia con 61 pacientes, al menos, fíjense bien, si yo tengo 60 pacientes, no le puedo decir nada, doctor, porque el 50% tiene esto más, el 50% tiene esto más, muy bien. Pero cuando cambia a 61 pacientes, yo le puedo asegurar que un paciente está bien, tiene una glicemia de 90. ¿Cuál paciente, muchachos? Fíjate bien en esto, ¿eh? Exactamente. Mira, si n es igual a 61, entonces la glicemia, el dato 31, a ver, 61 más 1, uf, 62. entre 2, 31. el dato 31 contiene a la mediana. Y si vemos todos los datos, el dato número 31, ¿qué valor de glicemia tiene? 90. Si son 61 datos, el dato central es 31. Yo te puedo asegurar que uno está bien. ¿Cuál? El dato 31. Cuando nosotros teníamos 60 datos, fíjate bien, ¿eh? El dato 3.5 es el que nos da 90. El 30.5. El 30.5, ¿cómo se obtuvo? Del valor del 30 y del 31, el promedio. Puede que el dato 30 haya sido 90 y el dato 31 también 90, doctor. Mediana, 90. Pero ¿qué pasa si el dato 30 hubiera sido 80 y el dato 31 100? 100 más 80, 180 entre 2, 90. Los de arriba y los de abajo estaban bien. Pero ¿qué pasa con un escenario donde el dato 30 sea un valor de 70 de glicemia y el 31 110? Su mediana sigue siendo 90. Y acá 60 y 120, mediana 90. No sé si un muertito y 130, mediana 90. Fíjate cómo cuando el dato es par, la mediana puede provenir de valores normales o muy bajos, normales o altos, y no sabemos qué decir. Nada en este caso. Pero aprendimos que si hay 61 datos, hay un valor que contiene a la mediana. El dato del centro contiene a la mediana. Oh, sí, cierto, doctor. Qué rápido se me olvidó. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces resulta de que regreso a 60
60 pacientes con una mediana de 90. ¿Qué pasa? No sé, doctor, no puedo emitir ningún juicio. Sé que el 50% tiene 90 o más, y eso no me dice mucho. 90 o menos. Ah, que la canción. ¿Quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado ya se murió. Ah, ya sé, muchachos. El rango. Medida de dispersión. Si yo tengo una medida de tendencia central, en este caso la media, y la acompaño de una medida de dispersión, el rango, puede ser que ya tenga elementos necesarios para conocer el estado de salud de mis pacientes. Porque acuérdense que la mediana, lo más que nos dio, nomás suelta el 50% de la sopa. Y le metimos agua oxigenada y no sé, agua mineral en la nariz y nomás no dijo nada. No soltó la sopa esa mediana. Cuando mucho, nomás la mitad. En algunos casos nada y en otros casos uno. No, pues bueno. Entonces, fíjense bien, muchachos, vamos siguiendo, no porque el programa después de medidas de tendencia central diga medidas de dispersión. Sí, sí lo dice, pero no es eso, ¿eh? Vamos a seguir una secuencia lógica, coherente en esta clase. ¿Por qué vamos a ver ahora medidas de dispersión? Dígame alguien, ¿por qué la vamos a ver? Está en el programa, doctor, mire. Medidas de tendencia central y sigue medidas de dispersión. No, no, no. Dígame por qué vamos a ver específicamente el rango. A ver. Nada más acláremelo, rápido. No, hombre. Yo creo que este es un grupo que está como que no participó hoy, ¿eh? Voy a tener que ponerle ahí fecha. 3 de marzo. Este grupo no participó. 4 o 5 ahí los tengo registrados, ¿sí? Pero todos los demás no les conozco la voz. Roberto, Jennifer, Fabiola, Emilio, Wendy, Carlos, Sheila, Andrea, Giselle, bienvenidas a clase, pero no han participado. No les conozco la voz. ¿Alguien me puede decir por qué vamos a ver el rango? ¿Por qué dijimos que íbamos a ver el rango, muchachos? Secuencia lógica coherente. Simple, la respuesta es simple, muchachos. ¡Ay, cabezones! ¿Saben por qué no tengo cabello? Porque me cansaba de alumnos como ustedes y ¡ay, jalaba los! Y ya cuando acordé, pues ya. En fin. A ver, muchachos, pues vamos a ver el rango. Por la simple y sencilla razón de que la H mediana no me da los elementos necesarios para comprender cómo se encuentran mis pacientes. ¿Sí está claro? Por eso vamos a ver el rango. Rango. El rango, dice aquí en este rollo, ¿cómo es el rango? Oigan, en el que estábamos viendo. A ver, rango. Dale, aquí está. Rango, mira. Distancia entre los datos de menor y mayor valor. El rango. El rango entonces se calcula como D mayúscula menos D minúscula. Dato mayor menos dato menor. El resultado de un valor. Así que si tengo un grupo de pacientes cuya edad mayor es 50 años y la edad menor es 40 años, ¿cuál es el rango, muchachos? Díganme. 30. ¿Cuál? 30. No, ¿cuál es el dato mayor, perdón? 50, Ah, ¿y el menor? 40. Ah, pues 10, ¿no? 10. Sí, no sé qué andan haciendo con su lápiz y la calculadora acá. No lo entiendo, ¿eh? No entiendo, pero 3, 4 y andan con el lápiz y la calculadora y chica, ya mero sacas Excel y rango 10. ¿Sí está claro? Rango 10. Y tengo otro grupo de pacientes de 10 a 20 años. De 10 a 20 años. Rango. 10. Rango 10. Muy bien. No sé por qué se tardan tanto, pero bueno.
Rango 10. Rango, la distancia del dato menor al dato mayor o dato mayor menos dato menor. Oigan, pero a veces ese resultado 10, 15, 20 no nos dice muchas cosas, ¿eh? Porque muchas veces cuando hacemos el cálculo así como se los mostré ahorita, rango igual al dato mayor menos el dato menor, esa operación me sirve para ese valor usarlo posteriormente en otra operación. Normalmente hay otra forma de expresar el rango y les comento por qué. Oigan, yo tengo un grupo de alumnos. ¿A dónde van los alumnos? A una industria a trabajar, ¿no? La escuela. Ah, muy bien, a la escuela. Tengo un grupo de alumnos, muchachos, y hay diferentes escuelas, grados escolares, Sí. profesional y todo eso, ¿eh? Oigan, tengo un grupo de alumnos, fíjense en la pregunta que les hago, cuyo rango de edad es 3 años. Grupo de alumnos cuyo rango de edad es 3 años. Díganme, ¿a qué grado escolar van esos alumnos? Como a primaria, ¿no? A primaria. Ujú. Ah, chico. No, A Alex, ¿cómo? secundaria o prepa, Andrea, secundaria o prepa. ¿Por qué secundaria o prepa, Andrea? porque secundaria tiene 3 años. ¿Por qué Alex a primaria? Porque, bueno, si está el niño que en sexto, pues puede tener 10 años, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la edad con el rango? ¿No dijo usted que era entre la edad mayor y la edad menor? Es la Pues sí, pero el diferencia. rango de edad es 3 años, 3. Mm, Rango de edad 3 años. Andrea dice que van a prepa, a secundaria. ¿A dónde más pueden ir los alumnos? ¿Preescolar? Pues sí. Fíjate bien, si tengo un grupo de alumnos cuyo rango de edad es 3 años, pueden ir a preescolar, desde los 3 hasta los 6, 3 años. Van a secundaria, de 12 a 15, rango 3 años. Van a prepa, de 15 a 18, cuando van a prepa de 3 años. Puede haber una carrera técnica también de 3 años si los alumnos van ahí. No pueden ir a primaria, Alex, porque el rango de edad de los niños que van a primaria es 6. 12 años el mayor, 6 años el menor, 6 años. Por eso nosotros podemos expresar el rango, muchachos, también, aparte de la fórmula, con esta forma, mira, diciendo desde el dato menor hasta el dato mayor. Por ejemplo, si yo digo rango desde 12 a 15 años, estoy hablando de los de secundaria. Si digo desde 3 hasta 6 años, estoy hablando de preescolar. Entonces aquí el rango lo expresamos de dos maneras. D mayúscula menos D minúscula y desde D minúscula hasta D mayúscula. Desde esto hasta esto. Está claro que es el rango simple, algo simple, ¿eh? Una resta, una sustracción, etcétera, etcétera. Es un rango. Bueno, muchachos, rango D minúscula, D mayúscula. El rango es esta longitud, esta distancia. ¿Sí está claro? Desde D hasta D. Y si esto es el rango, ¿dónde está la mediana? Que ya la habíamos dejado ahí abandonada, la mediana, ¿verdad? ¿Dónde está la mediana? ¿Más cerca de la D minúscula o más cerca de la D mayúscula? ¿En medio? En medio, muy bien, Sergio. Rango, todo esto. D minúscula, D mayúscula. Mi nariz, la mediana. ¿Sí está claro? ¿Lo comprendemos? ¿Nos queda claro qué es el rango? ¿Dónde se ubica la mediana? Muy bien. Entonces, si comprendemos esto, ya podemos dar respuesta al problema que no habíamos resuelto antes. Tengo 60 pacientes.
con una mediana de glicemia de 90, muchachos. No nos dijo nada aquella vez, pero si les doy el rango, ahora ustedes ya pueden emitir un juicio, ya pueden interpretar algo. El rango, en este caso, muchachos, es 10. Ahora sí, díganme cómo están esos pacientes. Me van a tener que decir cómo están. ¿Están bien? Por esto y esto y esto y por esto. ¿Están mal? Por esto y esto y esto y esto. Me van a decir cómo están, pero ¿por qué? También. ¿Ya están imaginando ahí todo? Todos 60. están en el rango normal, ¿no? O ¿Por sea, qué, Abril? porque el rango es de 100 a 110, o sea, sumando lo de la 10. Otra vez. ¿Cuál rango? O sea, es que yo sumé de la mediana 10 de lo que dijo usted y Sí. 10 para... ¿Y cuánto le dio? No, no sé qué, ya me lo dije. Sí. Ah, hizo dos rangos. Sí. ¿De cuántos son los valores normales? Muy bien. Excelente, Marcela. Así va a ser, Abril. Y es que yo me confundí porque yo pensé que sumaba 10 hacia arriba y, No, y si vi suma 10 y 10 ya tiene dos rangos, no uno. ¿Verdad? sí. Entonces está bien. A ver, la pregunta es, ¿cómo están tus pacientes? Y tú me dices, Marcela me dice, todos están bien. ¿Por qué? Porque tienen una glicemia entre 85 y 95. Muy bien, segundo elemento de tu respuesta. El tercer elemento, y porque los valores normales son de 80 a 100, entonces están dentro de. Tres elementos que espero de su respuesta. Todos están bien, porque tienen glicemia de 85 a 95 y lo normal es de 80 a 100. Perfecto, cabrón. Entonces, fíjense cómo una medida de tendencia central y una de dispersión me ayudan a saber cómo está el global de todos mis pacientes. Cuando utilizábamos solo la mediana, cuando muchos sabíamos la mitad, o estos otros. Y ahora con una medida de dispersión, ya sé cómo se encuentran todos. Les vuelvo a hacer la misma pregunta, pero cambio el rango, muchachos. Tengo 60 pacientes con una glicemia de mediana de 90 y un rango de 20. Órale, pues, alguien que no haya participado. Igual están bien porque el mínimo es de 80 y el máximo sería de 100. De todos están dentro del parámetro normal. A ver, le dije que me iba a decir tres cosas. Emilio, dígame la primera. Pues el rango. No, el estado de salud. Ah, pues todos están dentro de los parámetros normales. A ver, permítame. Todos están bien. Todos están dentro de los parámetros normales. ¿Por qué dice que todos están dentro de los parámetros normales? ¿De qué valor a qué valor están? De 80 a 100. De 80 a 100. Dada el rango de 20. ¿Sí? ¿Y cuáles son los valores normales? 80 a 100. Perfecto, muy bien. Esos tres elementos necesitamos que los expresen claramente, muchachos. ¿Sí está muy bien? Ok. Bueno, pues quiere decir que ya estamos aprendiendo algo de aplicar la estadística a la medicina. Bueno, ahí les va otro problema. El último. Tengo un grupo de pacientes, los mismos 60, con glicemia de 90 y con un rango de 30. Exprésenlo, dígame qué está pasando ahí. No, me faltan muchos datos.
Pues el 50%, el último 50% de la población va a tener, eh, bueno, o sea, sí va a haber pacientes con glicemia, pero del 50% en adelante, del segundo 50% en adelante. Va a Todos tienen tener, glicemia, Alex. no, no sé, Todos tienen un valor de glicemia, ¿no? de hiperglicemia, Ah, hiper. Seguro, Alex. según yo sí. Según tú, sí. ¿Qué dicen los demás? No podemos hacer nada, ¿no? Porque está entre o sea, supera el rango normal, valor normal de 80 a 100. Ah, la canción. Y hacia abajo no, hacia abajo no hay hiper. Abajo también hay gente con hipoglucemia también. La canción, Andrea. Chihuahua. O sea que volvemos a la misma cosa. Mucha rango. Ya nos dejó igual. En efecto, muchachos, como el rango es 30, 15 abajo en la media, 15 arriba de la mediana. 15 abajo de la mediana y 15 arriba de la mediana nos lleva desde 75 a 105. En la torre. ¿Y cómo estarán? ¿Todos estarán en los extremos? ¿Todos en el centro? A ver, analicemos esto, muchachos. Ya no sé. Fíjense bien, muchachos, en lo que le estamos viendo aquí. Si el rango es de 30, y la mediana de 90, quiere decir que hay pacientes que tienen 75 como mínimo, 105 como máximo. Aquí el problema es que no sabemos cómo están distribuidos. Cuando menos sabemos que uno debe de tener 75 y otro debe de tener 105 para tener este rango de 130. Puede ser que 2 de los 60 pacientes estén en los extremos y 58 todos están de entre 80 y 100. Ese es un posible escenario. El otro posible escenario, muchachos, es que haya, de esos 60 pacientes, haya unos 3 aquí en hipo, otros 3 hiper, 3 y 3, 6, y 54 estén bien. Pero ese es un escenario. Otro escenario. 20 son hipo, 20 normales, 20 hiper en la... Otro escenario. Todos 30 hipo, 30 hiper. Otro escenario. Están repartidos homogéneamente, muchachos. No sé, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. O 6, 6, 6, 6, 6. Homogéneamente. Entonces la pregunta es ahora, para poder responder, yo necesito saber cómo se encuentran distribuidos esos 60 pacientes. Sé que cuando menos uno está aquí y uno está aquí. No hay duda. Cuando menos lo único que te puedo asegurar que uno es hipo y el otro es hiper y los demás no sé. Eso es lo único. Bueno, jóvenes, tenemos que responder a 2 preguntas. ¿Cuál es la distribución de los datos? ¿Cómo están distribuidos? ¿Homogéneamente en el extremo? ¿En 3 partes iguales? ¿O cómo están distribuidos? Y la segunda es ¿cuánto vale la desviación estándar? Ahora sí, miren, muchachos. Vamos a ver la distribución de los datos y vamos a ver el cálculo de la desviación estándar. Y hasta ahí llegamos, ¿eh? Ya no va a haber con que no, y la desviación sí me lo dio y no me lo dio. No, no, no. Vamos a ver ahora la desviación estándar como medida de dispersión y luego la agrupación de datos para saber cómo se agrupan o se distribuyen los datos. Y con eso ya podemos dar respuesta. Ahora sí, ¿eh? Ya no va a haber más. Hasta ahí llegamos.
Cuando nosotros conozcamos qué es la desviación estándar, cómo calcularla, cómo se aplica, y conozcamos una media y una mediana, ahora sí vamos a poder dar respuesta, muchachos, a cuántos pacientes están arriba de 100, cuántos abajo de 70, cuántos entre 80 y 90, etcétera, etcétera. Pero hasta entonces, Hoy vimos que la mediana nos decía cómo hacer algo, cómo lo interpretamos, y luego que no nos dijo nada, y luego que dijimos, ¿quién nos ayuda? El rango. Ándale, con el rango sí le dimos el 100% los datos está bien, por esto y lo otro, pero resulta de que hay un último paso que tenemos que dar, conocer la desviación estándar. Para la próxima clase vamos a ver el cálculo de la desviación estándar. Entonces les pido por favor que hagan ese ejercicio que está ahí en los apuntes. Cálculo de la desviación estándar. La vamos a ver más o menos rápido. Una vez que calculemos la desviación estándar 4.8, 5.9, 7.1, 6. ¿Y qué hacemos con la desviación estándar? Pues quién sabe, profe. Yo ya la calculé. Pues sí, pero ¿cómo la vamos a aplicar? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo la vamos a interpretar? Vamos a dejar un poquito ahí, después de que calculemos la desviación estándar, para ver distribución de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Cuando hayamos visto tabla de distribución de frecuencias, vamos a regresar al cálculo de la desviación estándar y con eso vamos a comprender cómo emplear la desviación estándar. Por eso tenemos que ver esos dos temas. Número 1, cálculo de la desviación estándar. Número 2, agrupación de datos. La agrupación de datos la vamos a ver con dos objetivos, jóvenes. El propio de la agrupación y segundo, saber qué hacer con la desviación estándar. No se confundan, Vamos a ver esos temas por esto, por esto, por esto. La semana que entra que le pregunte, ¿por qué vamos a ver la desviación estándar? Pues usted dijo, profe, aquí está en el programa. Ande, le voy a dar un coscorrón con picayelo mínimo. Tiene que indicarme que la desviación estándar me va a ayudar, a lo que el rango no me ayudó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué vamos a ver agrupación de datos? Dos objetivos, el propio de la agrupación y segundo, saber qué hacer con la desviación estándar. Bueno, jóvenes, preguntas, comentarios, dudas. Más quedan 15. No, creo que estuvo todo claro. Bueno, llegó Santiago, Ayrton, Irán, Ana Paula. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase el martes, ¿verdad? Sí, hasta luego. Adiós. Cuídense. Cuídense.